A continuación, para seguir con nuestras conferencias, voy a invitar al doctor Heimar Alirio Tapasco Alzate. Él es ingeniero agronómico de la Universidad de Caldas. Tiene un magíster de la Universidad también de Caldas en Sistemas de Producción Agropecuaria y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2010 trabaja en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. También trabajó en la Asociación Colombiana de Universidades, en la empresa de acueducto de Bogotá, Ecoflora Limitada, y también es profesor. Su tema, Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en la Orinoquia. Le damos la bienvenida entonces al doctor Heimar Alirio Tapasco Alzate a este foro orinoquense de cambio climático organizado por el medio de comunicación noticiasdevillavicencio.com. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Estoy muy complacido de estar acá en Villavicencio compartiendo con ustedes algunos de los trabajos que venimos haciendo. Felicitaciones a Edgar por esta iniciativa. Me parece que es bien valioso que hacer un esfuerzo para que la gente trate de entender algunos de los temas que actualmente nos competen a todos. Y a Ricardo, el anterior presentador, muchas gracias por dejarlo a todos motivados y despiertos. Yo creo que es un gran reto que tenemos nosotros los que trabajamos más desde la parte técnica, ver cómo podemos mejorar para transmitir unos mensajes mucho más sencillos y claros, y que la gente le quede algunos mensajes de todo esto que hablamos. Yo creo que todavía hay mucho que tenemos nosotros que aprender para poder llegar a dar estos mensajes con mucha más, digamos, alegría y que la gente los capture mucho más sencillos. Hemos hecho un esfuerzo por bajar, digamos, las gráficas pesadas y llenas de información por cosas mucho más, digamos, elementales, pero que a la gente de pronto le quede un mensaje de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Tiene de pronto para pasar? ¿No? O si me hace el favor ahí, siguiente. En el tema de cambio climático, yo creo que hay mucha confusión cuando uno ve, digamos, en las noticias, cuando ve en los eventos, en los diálogos con la gente, todavía hay mucha confusión sobre lo que realmente es el cambio climático. Entonces, nos gusta mostrar dos cosas fundamentales para que la gente pueda comprender un poquito mejor lo que es el cambio climático. Uno es lo que llamamos nosotros, lo que ven arriba, que se llama la variabilidad climática. Y otro es algo que llamamos el cambio climático progresivo. O sea, hay algo en el mundo que es una variación en el clima, que es algo natural. O sea, si nosotros no existiéramos en la Tierra, igual la Tierra tiene unos ciclos en cuanto al clima. Hay unos ciclos que son largos, que obviamente jamás nosotros podríamos tener la dimensión de los ciclos que ocurren en miles o incluso en millones de años, pero la que sí tenemos la percepción, lo que sí alcanzamos nosotros a captar como personas, son unos ciclos más cortos que lo que ustedes escuchan de pronto en televisión, o lo que más de pronto alcanzan a ver en medios, y que ustedes de pronto y nosotros lo vivimos, que es los ciclos de niño y niña.
O sea, el niño y la niña de pronto son esos ciclos naturales que de pronto sí escuchamos con mucho mayor frecuencia. Entonces, si ven la gráfica de arriba, y ustedes van viendo esas montañitas rojas, significa que en esos años hubo un fenómeno del niño, y estos baches azules quiere decir que en esos años hubo un fenómeno de la niña. Entonces, si ven, pues yo me imagino que muchos de los que están acá, pues hemos vivido gran parte de ese trayecto, otros un poco más corto, pero hemos sentido fenómenos del niño y hemos sentido fenómenos de la niña. Vuelvo y repito, si nosotros como humanidad no viviéramos en el planeta, no habitáramos el planeta, esos ciclos igual ocurrirían. Lo que está pasando, para que lo puedan entender, es que con las actividades que nosotros hacemos como hombres, estamos alterando la atmósfera y estamos alterando la dinámica climática. Entonces ya sabemos que este ciclo natural, este ciclo que es natural, de alguna forma nosotros como hombre los estamos alterando. Y aunque sabemos que ese ciclo ya lo estamos alterando, el problema es que todavía no tenemos muy claro en qué dimensión lo estamos alterando, o sea, en qué cantidad estamos alterando este ciclo natural. Lo que sí es claro es que es lo que vemos en la parte de abajo, lo que llamamos cambio climático progresivo. Ese cambio climático progresivo es como la temperatura de la Tierra va variando a través de los años. Entonces, a pesar de que tenemos lo que ven arriba, que es un ciclo de variabilidad climática, ese ciclo de variabilidad climática va a seguir ocurriendo, pero el problema es que vamos a tener poco a poco y a través de los años lo que ven en la gráfica de abajo, que son unas rayas. Esas rayas lo que significa es un incremento progresivo de la temperatura del planeta. O sea, vamos a seguir con los fenómenos de niño y niña, pues años más secos, años más lluviosos, pues dependiendo también de la región donde estemos, pero poco a poco la temperatura del planeta va a ir aumentando. Entonces yo quiero que miremos esta gráfica de abajo. Si ustedes ven ahí, hay unas proyecciones hasta el año 2100. Y lo que quiere decir es que aunque sigamos en ese ciclo de niños y niñas, poco a poco la temperatura del planeta va a ser más caliente cada año que pasa. Y un grupo de científicos se dio a la tarea de analizar este tema del cambio climático. Y todos están de acuerdo, absolutamente todo este grupo de científicos que hace parte de un organismo que se llama el IPCC, que es como el panel intergubernamental de cambio climático. Todos están de acuerdo de que la temperatura del planeta va a subir. Todos, absolutamente todos están de acuerdo en eso. Lo que no se han puesto de acuerdo es en cuántos grados va a aumentar la temperatura del planeta. Entonces, si ven la gráfica ahí, esas rayas que ven de colores son, digamos, unos escenarios de cambio climático que, de acuerdo a grupos de científicos, dicen cuánto va a aumentar la temperatura del planeta. Entonces, si ven la raya roja, hay un grupo que dice que la temperatura del planeta a 2100, estamos hablando un poco más de 80 años, ¿cierto? Dentro de 80 años, la temperatura del planeta puede estar 4 grados o mucho más por encima de los niveles que tenemos actualmente. O sea, 4 o más grados por encima de los niveles que tenemos actualmente. Hay unos que llegan a afirmar que son 6 grados más los que vamos a tener. Pero hay otro grupo de científicos que dice, si ven la línea azul, que vamos a subir 1 grado, pero que se va a mantener solo 1 grado centígrado más, y que en 80 años solo vamos a aumentar 1 grado de temperatura. Entonces la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿Vamos a subir 1 grado o vamos a subir 6 grados centígrados? Entonces, lo importante es que la gente entienda, cada grupo de científicos, con qué
supuestos generó esas proyecciones? O sea, ¿con qué argumentos construyó estas predicciones o esos escenarios de cambio climático? Entonces, los de la línea roja, que hablan hasta llegar hasta 6 grados centígrados, son un grupo de científicos que llamamos los pesimistas. ¿Y por qué ellos son pesimistas? Porque dicen, y estos escenarios lo construyeron con la premisa de que el mundo va a seguir como estamos actuando actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la población del mundo va a seguir creciendo, que vamos a seguir como fuente principal, utilizando como fuente principal de energía los combustibles fósiles, o sea, el petróleo, que la agricultura la vamos a seguir haciendo tal y cual la estamos haciendo actualmente, con unos niveles de ineficiencia bastante altos en el tema de la fertilización, con un uso bastante, fuerte en el tema de agroquímicos, y que la ganadería también igual la vamos a seguir haciendo como actualmente la venimos haciendo. Entonces, por eso los llamamos los pesimistas, y además porque dicen que no van a haber desarrollos significativos en materia de buscar fuentes alternativas a los combustibles fósiles. Por eso los llamamos pesimistas, porque creen que el mundo va a seguir tal y cual como venimos actualmente. Pero si ven la línea azul, ese es el grupo de científicos que llamamos los optimistas, los que dicen que solo vamos a aumentar 1 grado más. ¿Y por qué los llamamos optimistas? Porque hacen estas proyecciones pensando que vamos a hacer un cambio radical en la matriz energética. O sea, que el petróleo ya no va a ser la fuente principal para los combustibles. O sea, que gran parte de eso que estamos utilizando en petróleo realmente vamos a reducir casi hasta llegar a un 35% el uso del petróleo. Que gran parte del área que está en pastos actualmente, casi un 30%, va a pasar a bosques. Que vamos a tener un desarrollo tecnológico bastante grande en el uso de energías alternativas. Que vamos a tomar muchas acciones en el tema de agricultura para ser mucho más eficientes en el tema de la producción, y que la población mundial, según este grupo de científicos, no va a crecer, sino que va a empezar a disminuir. O sea, que la población antes cada vez va a ser menor de la que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿A los optimistas o a los pesimistas? Si los optimistas tienen razón y va a pasar todo eso, pues seguramente podemos llegar a 1 grado centígrado solamente, más de temperatura. Si los pesimistas tienen razón, pues dentro de 80 años vamos a tener casi 6 grados más de temperatura. Pero siempre pasa una cosa curiosa en todas estas presentaciones, y es que toda la primera reacción de todo el mundo es que en 80 años ninguno de nosotros va a estar. Entonces hagamos un ejercicio acá muy rápido, Yo quiero que por favor ubiquen dentro de esa línea, que es a 2100, ¿hasta qué año creen ustedes que van a vivir? Ubiquen y vamos buscando en qué nivel de temperatura cree que nos va a tocar vivir en el planeta. Entonces, un primer ejercicio. A ver, las personas que tienen menos de 35 años, levanten la mano. Bueno, yo creo que a ustedes les va a tocar vivir una temperatura a 2080, que podemos estar hablando de perfectamente 2.5 grados más. O sea, no estamos hablando de gente que no está acá. Estamos hablando de la mayoría que levantó la mano acá. O sea, no es un problema de otras generaciones que no han llegado, es un problema de las generaciones que ya están acá. Y el otro ejercicio para que nosotros los viejitos también nos sintamos como metidos en esto es, ¿quiénes tenemos hijos menores a 35 años? Tenemos hijos menores a 35 años.
o sea, que ya están, que ya nacieron, a ellos también les va a tocar esto. Entonces no estamos hablando de cosas de futuro, de generaciones futuras, no, estamos hablando de unas cosas que vamos a vivir nosotros y que van a vivir nuestros hijos. Entonces, como no sabemos si le creemos a los optimistas o a los pesimistas, pues muchas instituciones a nivel mundial lo que hicieron fue que se reunieron y dijeron, pongamos una ventana realista, una ventana de, no, los pesimistas están demasiado pesimistas y los optimistas están demasiado optimistas. Y colocaron una ventana realista que llaman +2, +4. ¿Qué quiere decir esa ventana realista? Quiere decir que realmente en el 2100 la temperatura del planeta va a ser 2 grados por encima o 4 grados por encima de lo que tenemos actualmente. 4 grados en Villavicencio más, promedio, porque no estamos hablando de temperaturas máximas, estamos hablando de temperaturas promedios. Villavicencio es que 28. Listo. Entonces, pensemos en 4 grados más, 2 grados más, 3 grados más. 3 grados más. Entonces, la ventana +2, +4 lo que nos dice es que realmente van a estar entre esos dos valores, 2 grados más o 4 grados más. La pregunta para todos ustedes, ¿de qué depende de que sea +2 o de qué depende de que sea +4? De qué tan bien o qué tan mal nos portemos. Yo creo que acá, espero que todos hayan escuchado hablar del tema de la COP de París, que se le dio tanto vuelo en el tema de la televisión. Y ese acuerdo es muy, muy importante, porque se hicieron unos compromisos grandísimos, grandísimos, de reducción de emisiones y sobre todo de acciones para parar el tema de cambio climático. Y si todos esos acuerdos se cumplen, que son muy buenos y muy ambiciosos, si se cumplen, realmente podemos llegar a +2. 2 grados más. Pero si no se cumplen, y en la medida que los compromisos realmente no se cumplan, pues van a ser +2,5, +3 o hasta +4, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal nos portemos. Pero yo quiero llamar la atención a ver qué tan buenos observadores son ustedes. Traten de ubicar ahí más o menos el año 2030, 2040. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos de nosotros esperamos estar vivos a 2030? Estamos hablando de 13 años. Yo creo que la mayoría vamos a esperar estar vivos en 2030, 13 años. Traten de ubicar el año 2030, 2035. Les hago una pregunta a los que son observadores. ¿Qué diferencia hay entre lo que dicen los pesimistas y los optimistas? Ninguna. Pero entonces ahí les hago la pregunta. Si no hay ninguna diferencia y los dos creen que el mundo va a ser tan diferente, ¿por qué no hay diferencias en lo que dice, en lo que va a pasar a 2030? Porque si uno dice que vamos a ser tan buenos y otros dicen que vamos a ser tan malos, ¿por qué los dos concuerdan en que en 2030, 2035 va a haber 1 grado más de temperatura en el planeta? Porque es que los gases de efecto invernadero se quedan en la atmósfera por un tiempo. Entonces lo que va a pasar a 2030, 2035 ya está definido por lo que ya hicimos, por lo que ya emitimos al día de hoy. O sea que todas las acciones que realmente hagamos hoy en día es para lograr cambios, ¿cuándo? De 2040 en adelante. O sea, realmente cualquier cambio que logremos es de 2040 en adelante. Lo que va a pasar a 2030 ya está definido por lo que ya hicimos. O sea, es 1 grado más y no hay nada más que hacer. Si paráramos todas las emisiones hoy, todas las emisiones, si dejáramos de emitir, si hiciéramos un cambio radical, en 2030 vamos a tener 1 grado más. Pero eso quiere decir que no, entonces no hagamos nada porque ya no va a pasar nada. No, es que la cuestión es realmente lo que tenemos que hacer es para 2040 en adelante, que mucho de eso nos va a tocar a nosotros, a la gran mayoría que está acá y a nuestros hijos, que ya están vivos, no estamos hablando de los que no han nacido ni nada de eso. Siguiente.
Lo otro es como para dejar, digamos, claro algunas cosas que ya sabemos de lo que está pasando con el tema de cambio climático, donde ya hay consenso. Entonces, por ejemplo, los días y noches fríos, nosotros tenemos días y noches fríos, ¿cierto? Y tenemos días y noches cálidos, o sea, tenemos de los dos. Los dos van a ser más calientes, o sea, cada vez vamos a tener noches y días fríos más cálidos y vamos a tener días y noches calientes más cálidos. Quiere decir, o sea, un día piensen en un día frío, piensen en un día caliente. Esos días fríos van a ser más cálidos y esos días calientes van a ser más calientes. De acá, o sea, desde 1950 hasta ahora, ya hay evidencia de que eso sí está pasando. Segundo, ya hay evidencia que eso ha sido ocasionado en parte por el hombre. Y tercero, sabemos que en el futuro eso va a seguir sucediendo. O sea, cada vez vamos a tener días más calientes y esos días fríos cada vez van a ser menos fríos. Eso es lo que se sabe. ¿Qué más se sabe? Se sabe que esos episodios de olas de calor que llamamos nosotros, no hay evidencia hasta ahora de que realmente estén sucediendo. Pero sí se sabe que en el futuro esas olas de calor sí se van a ir presentando. Y en el tema de precipitación intensa, sabemos que sí están sucediendo, pero todavía no hay evidencia de que realmente el hombre tenga una contribución en esos fenómenos de lluvia intensa. Y en el futuro, esos fenómenos de lluvia intensa se van a ir, digamos, presentando también. Y para terminar acá, en el tema de la intensidad y la duración de las sequías, no hay evidencia de que esa duración e intensidad de las sequías esté aumentando. Tampoco hay evidencia de que el hombre esté contribuyendo en ello, pero sí se sabe que en el futuro esa intensidad y duración de las sequías sí va a ir incrementando. Esta es la conclusión de los científicos que más saben de cambio climático en el mundo. Y esto es lo que marca la evidencia a nivel mundial. Fuera de esto, el resto son especulaciones. Son especulaciones. Entonces también hay que ir teniendo claro realmente dónde tenemos una evidencia sólida y contundente sobre ciertos fenómenos. Siguiente. Bueno, esto sí lo saben todos, que todo este tema de cambio climático que estamos hablando se genera por unos gases que llamamos gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y que esos gases de efecto invernadero se pueden producir de forma natural, ¿cierto? De forma natural, por ejemplo, hay volcanes, cuando hay erupción de volcanes se mete gases de efecto invernadero. Hay otros fenómenos, por ejemplo, el tema de los pantanos que emiten metano, también hay de forma natural. Pero lo que les quiero mostrar acá es la contribución del hombre, de la actividad nuestra a los gases de efecto invernadero. Para tratar de separar un poquito, es que la discusión es que no, es que eso también es un fenómeno natural, no, esta es la contribución del hombre en gases de efecto invernadero. Entonces, si ustedes lo ven ahí, a partir de 1950 hay un incremento enorme en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Si ustedes ven la curva, vean el incremento que hay de gases de efecto invernadero. Y en la tabla de allá, algunos de los principales gases de efecto invernadero. Entonces, el dióxido de carbono, que es el que más comúnmente, digamos, habla la gente. ¿Qué es el dióxido de carbono? El que genera por la combustión de combustibles fósiles. Por ejemplo, el uso de gasolina, las motos, los carros, cosas como esas, como para que tengan unos ejemplos. Y ese es el gas de referencia porque ese es el gas que más emitimos. Pero hay otros gases, por ejemplo, el metano. ¿Qué emite el metano? Ganadería, el arroz, ¿cierto? Que es un gas que se genera por condiciones anaeróbicas. Y ese gas, el metano, puede durar en la atmósfera más o menos unos 12 años en promedio. Y el poder de calentamiento, o sea, el poder para generar cambio climático,
es 21 veces más fuerte que el dióxido de carbono. El otro gas, el óxido nitroso, ¿ese gas de dónde se genera? Principalmente, no es lo único, sino que principalmente, para que ustedes tengan un ejemplo, es de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Pero también hay otras cosas que lo generan. Ese gas puede durar 114 años en promedio en la atmósfera y tiene un poder de calentamiento 310 veces mayor al dióxido de carbono. Entonces, hoy estamos en mayo. ¿Cuándo empiezan las siembras de arroz en esta región? Ya va a empezar. ¿Hay que fertilizar? Hay que fertilizar. Todo ese fertilizante que se aplique hoy va a generar emisiones que van a durar hasta 2120, 2130. Hasta el 2120, 130 van a estar esos gases que se emiten de la aplicación de fertilizantes que están ocurriendo este mes acá en la región. Ese gas va a durar allá todo ese tiempo. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque acá viene una discusión sobre el tema de la importancia del uso eficiente de los recursos. O sea, nadie va a decir, vea, entonces vamos a dejar de comer carne, vamos a dejar de comer arroz, porque yo no creo que se trate de medidas tan radicales. Pero cuando uno sabe, cuando uno como científico que ha estado estudiando el campo sabe que la eficiencia en el uso de nitrógeno fertilizado, de fertilizante nitrogenado en el campo es solo del 30 al 40%, quiere decir que más del 60% del nitrógeno que se está perdiendo y se está yendo como gases de efecto invernadero, uno dice, bueno, acá está pasando algo. Acá está pasando algo. Porque el productor está perdiendo plata. Está aplicando, de alguna forma, está aplicando mal los fertilizantes. Yo no sé si uno habla con un productor, bueno, ay, sí, mañana voy a cambiar las cosas y voy a arreglar todo. No sé, o sea, cómo es la forma para empezar, digamos, a analizar este problema, porque es un problema que le afecta al bolsillo, pero es un problema también que nos está afectando el tema del cambio climático. Bueno, vamos a avanzar más rápido porque yo creo que voy como corto de tiempo. Y solo es una gráfica para recordarles que en Colombia, como nosotros como país estamos emitiendo alrededor de 225 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Eso realmente, comparado con lo que se emite a nivel mundial, eso es muy poco realmente. Pero no quiere decir que no hagamos nada, o sea, también hay un compromiso por hacer algo, pero realmente emitimos muy poco comparado con lo que emite China, con lo que emite Estados Unidos, que son países que emiten grandes cantidades. Entonces, por eso, el mensaje un poquito es, debemos hacer algo, pero también debemos presionar para que esos países hagan algo. Porque si el problema de quedar solo allá en esos países, pues vaya y venga, resuélvanlo ustedes. El problema es que es un problema a nivel mundial para todos. Entonces hay que presionar un poco más a esos países. Pero no solo presionar, sino que también hay que pensar un poquito también qué tanto nosotros estamos contribuyendo con eso. Yo me hago una pregunta, si todos revisáramos todas las cosas que compramos, ¿cuántos dicen Made in China? Entonces, bueno. Es como para reflexionar un poquito sobre eso. Y lo otro que les quiero decir es que Colombia en la COP, el año pasado el presidente dijo, nosotros nos vamos a comprometer a bajar en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia a 2030. ¿Qué quiere decir eso? La línea negra es la tendencia, porque es que los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo actualmente van a seguir creciendo. ¿Y por qué van a seguir creciendo? Pues porque la economía sigue creciendo, la población sigue creciendo y las emisiones siguen creciendo. Entonces, el compromiso que tiene Colombia es casi que mantener, o sea, seguir creciendo, pero mantener los niveles de gases de efecto invernadero actuales que tenemos.
¿Cómo se va a hacer? Eso hay muchísimas opciones que se están discutiendo. Se está hablando de reforestación, se está hablando de un tema de ser más eficientes en la ganadería, ser más eficiente en el uso de fertilizantes, en el transporte, bueno, en varias cosas. Siguiente. Bueno, digamos, ese es como el origen del tema de lo que genera el cambio climático. Ahora vamos a ver un poquito el tema de las consecuencias. Entonces, estos son los escenarios de cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Esas dos gráficas básicamente es a 2030, cómo va a cambiar el clima en Colombia. La gráfica de acá, la que ven más roja, es el cambio en temperatura. Y la de allá es el cambio en precipitación. Entonces vemos que en temperatura podemos estar hablando de 1.5 grados más de temperatura. O sea, cuando ahorita hablábamos de que en 2030 iba a haber un grado más, es un grado más en promedio a nivel mundial, pero no quiere decir que sea un grado parejo para todas las partes del mundo. Hay partes donde puede ser un poquito menos de un grado y partes donde puede ser un poquito más de un grado centígrado. Colombia es una de esas partes del mundo donde es un grado más de un grado. Estamos hablando de casi 1.5 grados más en 13 años. 13 años. ¿Sí? 1.5 grados más. Y en temperatura, pues los porcentajes no cambian mucho, pero a veces son engañosos porque un porcentaje, por ejemplo, en el Pacífico, en esa zona de Chocó, 3.8, ¿no? Pues 3.8 no es nada. Pues no es nada, y cuando estamos hablando de precipitaciones de 10.000 milímetros, son 380 milímetros más. O cuando hablamos, por ejemplo, de esta zona de La Guajira, que no llueve casi nada, y que ese casi nada se convierta en nada. Entonces hay que tener un poquito cuidado con el tema de precipitación. Pero bueno, pero el caso es que yo sí quiero ser muy claro en un mensaje. Nosotros no estamos hablando de nada apocalíptico acá tampoco. O sea, no es que estamos diciendo que es que el mundo acá con esto se va a acabar, que acá llegó el acabose para la humanidad, no. Estamos hablando de un mundo con una complejidad mayor, con unos desafíos mayores. Si actualmente estamos en situación tan compleja con tantos temas, lo que quiere decir es que en 13 años esos problemas pues, van a ser todavía mucho más críticos, con unas condiciones de clima mucho más fuertes. Entonces no es nada apocalíptico, pero sí es algo que ya debemos ir considerando para empezar a mirar qué decisiones tomamos. O sea, el mundo, el planeta solo es un observador que va girando y nosotros los que estamos acá son los que tomamos decisiones de qué rumbo coger. Podemos coger el rumbo de los optimistas o podemos coger el rumbo de los pesimistas, nadie nos está obligando, pero una decisión que tenemos que tomar. Siguiente. Bueno, yo lo que les quiero mostrar un poquito es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si sube un grado más? ¿Qué pasa si sube 1.5 grados más? Entonces yo les quiero mostrar algunos ejemplos. Edgar me encargó muchísimo que no fuera a traer los efectos en el polo, en el oso polar, el deshielo, no. Acá Colombia, vamos a hablar de casos de Colombia. Entonces les voy a poner el caso muy concreto, café, un cultivo que tenemos en Colombia, café. Este es un departamento que se llama Valle del Cauca. Y en la zona que es como en esa línea que parte como el departamento, que es donde va todo el río Cauca, por ahí es donde se siembra toda la caña. Pero en la parte más alta, en las montañas, se siembra café. Este análisis lo que muestra es la zona. Si ustedes ven ahí, están los límites municipales. Entonces nos está diciendo en qué municipios. Pero si ven bien la gráfica, están diciendo exactamente en qué zona del municipio el café va a ser afectado. ¿Y cómo puede ser afectado? Entonces, las zonas que son rojas, los puntos rojos, quiere decir que va a haber una afectación supremamente fuerte en el cultivo del café. Estamos hablando de 13 años, les recuerdo, 13 años. Y en esas zonas que dependen del cultivo del café, que están en rojo, dentro de 13 años no van a poder sembrar café, porque el cultivo no se va a dar. Y las zonas amarillas
es que van a tener una pérdida moderada, quiere decir que lo pueden seguir haciendo, pero con una reducción muy alta en el tema de productividad. Entonces, uno lo que dice es, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces hay muchas opciones. Dentro de toda esa lista de opciones, hay una que es, por ejemplo, los arreglos agroforestales, que si le ponemos árboles al café, pueden bajar la intensidad de la temperatura sobre el cultivo y pueden hacer que el café, digamos, tenga unas buenas condiciones para producir en esa zona. Entonces, lo curioso era que hace 30 años producíamos café con sombra, le quitamos el sombrío del café y ahorita estamos diciendo, hay que volverle a poner el sombrío del café. Bueno, en la vida vamos recorriendo la vida y vamos aprendiendo de cosas, pero lo importante es entender qué es lo que necesitamos hacer ahora. ¿Y por qué es tan importante decirlo ahora? Porque es que no podemos esperar a 2030, llegó el 2030, se le acabó el café y dijo, ahorita voy a sembrar los arreglos agroforestales de café. ¿Cuánto se demora un arreglo agroforestal? 10 años, 8 años, 10 años, 15 años. O sea, si queremos tener esos arreglos para ese momento del 2030, para que funcione hay que hacerlos ya. Hay que hacerlos ya, pero lo importante de esto es que quiero resaltar en los análisis, es que le estamos diciendo dónde, le estamos diciendo el departamento, le estamos diciendo el municipio y casi que le estamos diciendo la vereda donde tienen que actuar. ¿Sí? Siguiente. El tema de recurso hídrico. Yo creo que cada vez el recurso hídrico se vuelve un tema más prioritario, un tema mucho más candente y de debate. Esto es un ejemplo de una cuenca de ustedes vecina, el Guavio. ¿Alguien sabe el Guavio? ¿Ha escuchado el Guavio? Es una cuenca vecina. En esa cuenca, nosotros lo que miramos es cómo es todo ese flujo hidrológico dentro de la cuenca. Mes a mes, en años niño, en años niña, nosotros miramos todo ese análisis de esos flujos hidrológicos, cómo funciona esa cuenca en términos hidrológicos. Y miramos abajo cómo va a ser el impacto del cambio climático sobre esa cuenca. Y lo que nos muestran los análisis es que hay unas zonas que son las zonas que están en negro que van a perder mucho en el tema de producción hidrológica. O sea, que digamos, la generación o el aporte de esas zonas al cauce de los ríos, al agua de los ríos, va a reducir considerablemente. Entonces, en esas cuencas decimos exactamente cuáles son los puntos donde va a ser más crítico y donde hay que actuar y qué medidas tomar para empezar a mejorar la regulación hídrica dentro de esa cuenca. Siguiente. En el tema de biodiversidad, o sea, cómo las especies van a cambiar su distribución. Que las especies tienen, en algunos casos, una distribución de acuerdo al clima. Entonces, si el clima cambia, ¿cómo esas especies se van a volver a redistribuir dentro del territorio? Siguiente. En las ciudades, ¿cuáles son las zonas que tienen esos problemas de islas de calor? O sea, ¿cuáles son las zonas donde se concentra dentro de la ciudad las mayores cantidades de calor? ¿Por qué? Por el mismo clima, pero ¿por qué? También por el tipo de construcción que hay, por el tipo del sistema del número de árboles que hay, la distribución de árboles, las zonas verdes. Entonces, este ejercicio fue para Cali y le identificábamos en Cali dónde tenían problemas y cómo era la distribución del espacio urbano y dónde se podrían hacer cambios, digamos, en el tema de arbolado urbano para mejorar el confort de la gente. Pero también esto, ¿cómo va a cambiar con el tema de cambio climático? Bueno, pero ¿por qué les estoy hablando todo esto? Por lo siguiente. Ya para entrar acá a la región de la Orinoquía. Es que nosotros empezamos a construir el plan de adaptación y mitigación al cambio climático para la Orinoquía. Este es un proyecto que apenas empezamos hace unos meses con Cormacarena, o sea, es una alianza estratégica con Cormacarena, Corpo Orinoquia y Ecopetrol. Entonces les voy a contar un poquito cuál es la estructura de ese plan para la región. Siguiente.
Esta es básicamente la estructura del plan. Muy breve, va a ser muy breve, pero para que lo comprendan. Primero, que es esa parte del contexto regional. Uno necesita mucho tiempo para entender la región, para recoger información, para recabar todos los estudios que ya han hecho, para construir sobre la que ya está construido, y eso toma bastante tiempo ponerse al día con toda esa información que hay. Lo segundo, y que es fundamental, es entender el clima de la región, que es algo que nos ha tomado bastante tiempo, entender el clima de la región. Después, construir esos escenarios de cambio climático y hacer los análisis del impacto de ese cambio climático sobre la región. Entonces recuerden en algo parecido a lo que les mostré de café, lo que les mostré de recurso hídrico, o sea, cómo ese impacto del cambio climático va a afectar a la región. Esos son los análisis que se van a hacer. Se va a hacer un inventario de gases de efecto invernadero, o sea, dónde estamos emitiendo gases de efecto invernadero, y cuando tengamos esa información, cuando tengamos esos análisis, nos queremos sentar con ustedes en la región, con las instituciones, con los actores claves, a pensar en qué tipo de medidas se deberían tomar en la región para abordar esta problemática. ¿Por qué tenemos que esperar un par de meses? Porque necesitamos información. O sea, nos podemos sentar hoy a hablar de cambio climático y decir, bueno, el cambio climático, ¿qué podemos hacer en la región? Entonces vamos a decir, no, sí, hay que hacer reforestación, hay que hacer tal cosa, tal otra, pero realmente lo que quisiéramos es llegar con la información de datos exactos y cuantificados del impacto del cambio climático. Decirles, en tal municipio el cambio de clima va a ser exactamente este, y el impacto que va a tener sobre el maíz es este, la ganadería es este, sobre el arroz es este, sobre el recurso hídrico es este, sobre tal especie de biodiversidad va a ser este impacto, y distribuido espacialmente, para que realmente nos sentemos a discutir con información. Yo sé que van a pasar muchas cosas, porque siempre pasan cuando hacemos este tipo de trabajos, y eso es normal. Van a salir unas medidas que la gente ya sabía que había que hacer. No faltará el que diga, es que eso, no habían hecho estudio para decir eso. Pues que si hay un problema, regularmente ahí se va reflejado. Y lo otro que es muy frecuente es que la gente a veces, como esto está referido al tema de cambio climático, puede haber un problema en la región que no esté asociado al clima, que no se vea reflejado ahí, y no falta el que diga, bueno, pero eso no sirve porque no está ese problema, no está reflejado ahí ese problema, entonces el estudio no lo muestra. Pues que este estudio es cambio climático. Si está asociado al problema cambio climático se va a ver reflejado, si no está asociado al cambio climático no se va a ver reflejado. Entonces el llamado a atención un poquito, esto no es la panacea y la solución a todos los problemas. Esto es una problemática específica y que tiene que estar en el marco de una cantidad de problemas generales que tiene la región. Pero yo les voy a contar una anécdota ahí para hacer un break, para dejarlos descansar de tantas cifras. Es que me invitaron en una reunión de un grupo de senadores a que les hablara de cambio climático y los problemas de cambio climático. Y eran aproximadamente 10 senadores, y entonces habían dos temas por tratar. Cambio climático, que iba yo de primero, y segundo, había un problema que era de un hospital, era el segundo tema. Entonces, en el momento que yo iba a empezar, habían alrededor de 4 senadores, no habían llegado los 10. Entonces, la persona que estaba organizando la reunión me dijo, yo creo que es estratégico, esperemos a que lleguen los 10 senadores. Hagamos una cosa, démosle paso primero al señor del hospital, y cuando lleguen los 10 senadores y él termine, empieza usted, para que estén los 10 senadores y escuchen la historia de cambio climático, que es muy importante. Yo, claro, no, listo. Y empezó el señor del hospital, un gerente de un hospital, y empieza. No tenía plata para comprar ¿cómo se llama el papelito donde recetan los médicos? Bueno, ese. Exacto. Entonces los médicos traían hojas recicladas de la casa para recetarle a los pacientes. No tenía plata para pagar la nómina. No tenía plata para pagar los desayunos de los enfermos esa semana. Y empieza, y dele, y dele. Y yo, no, pues, yo quiero hablar de cambio climático. O sea,
Claro, el señor que está organizando el evento me acercó y me dijo, yo creo que el tema es mejor dejarlo para después, porque ahorita este tema está muy candente. Pero el mensaje un poquito acá es que el cambio climático es un problema, pero está inmerso en un mar de problemas que tenemos. Entonces esto no puede ser el que solucione todos los problemas del mundo, pero sí hay que ponerle atención a este problema para integrarlo en el paquete de soluciones que tenemos que trabajar a nivel mundial. Me están regañando por la hora, pero rápido, ya para terminar, va a pasar muy rápido. Resultados del trabajo de este convenio que estamos haciendo con Cormacarena. Ya tenemos los inventarios de gases de efecto invernadero. Estos estudios ya están disponibles, los pueden usar. Nos están mostrando cuánto emite el Meta, cuánto emite Casanare, cuánto emite Arauca, cuánto emite Bichada. Ya están los gases de efecto invernadero. Siguiente. Para el Meta, renglón por renglón, ¿cuáles son los factores que más emiten gases de efecto invernadero? ¿Quieren actuar sobre los gases de efecto invernadero? Ahí están. Estos son los factores que más emiten. No me voy a detener porque el estudio está, lo pueden consultar. Ahorita les voy a dar la página donde está toda esta información para que puedan acceder a ella. Si no, también está mi correo, con mucho gusto yo les facilito todos estos estudios. Están de libre acceso para todo el mundo. Siguiente. Esto nos ha costado un ojo en la cara, pero tenemos una muy buena ya la tenemos disponible, una muy buena información de clima para la región, que era una de las principales falencias que teníamos. Hemos mejorado la información climática muchísimo usando todas las herramientas que tenemos disponibles hoy en día. Siguiente. Y ya tenemos los escenarios de cambio climático montados sobre esa línea base que es la información climática que mejoramos. O sea, ya están los escenarios para la región. Siguiente. No me va a detener mucho porque ya Edgar me está haciendo señas. Esto es de precipitación. Siguiente. Y simplemente para decirles, ¿en qué estamos ahorita? Estamos haciendo los análisis de impacto. ¿De impacto sobre qué? Sobre el recurso hídrico. Siguiente. O sea, recuerden lo que les hablaba ahorita del Guavio. O sea, similar a eso para todas las cuencas de la región. Sobre biodiversidad, vamos a hacerlo sobre más de 25 especies que fueron priorizadas con las corporaciones autónomas regionales. Siguiente. Sobre cultivos, sobre el caucho. Vamos a trabajar los principales cultivos de la región, maíz, soya, palma. Siguiente. Sobre ganadería, que es un territorio bien grande que tiene la región en ganadería. Siguiente. Sobre la parte forestal. Siguiente. Sobre infraestructura, o sea, qué impacto puede tener el cambio climático sobre la infraestructura de la región. Siguiente. Sobre el tema de hidrocarburos, minería. Siguiente. Sobre el tema de salud, o sea, cómo, por ejemplo, el tema de los vectores se va a ver afectado con el tema de cambio climático. Se van a dispersar en mayor área, van a tener mayor intensidad. O sea, todos estos cambios, digamos, los vamos a tener ahí. Siguiente, ya para terminar, ya Edgar, te prometo que ya está la hora. Y simplemente es como para decirles, esperamos por ahí en 2 o 3 meses venir con toda esta información para sentarnos con ustedes a pensar en medidas de adaptación para la región. Y esto es una serie de eventos que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo, que son diálogos, talleres, cursos, grupos focales y la información del convenio. Ahí está la página, en Facebook estamos como Orinoquía juntos frente al cambio climático, en Twitter, el email. Les agradezco mucho por su tiempo y estamos a la orden y estamos muy dispuestos a trabajar acá en la región con ustedes. Muchas gracias.